Bueno, Manuel, yo coincido con esta visión que tiene Maridalia en el sentido de, para mí la gran pregunta es, y he estado investigando sobre eso desde que salió la noticia, es, ¿se trata de un crimen por la venganza de un cártel? Porque el señor Carlos Manso, por su beligerante actitud y por sus acciones directas, porque él tenía acciones directas, era un presidente municipal totalmente atípico. Él no solo instruía a la Policía Federal o pedía que estuviera la Guardia Nacional, sino él mismo muchas veces participaba en los operativos, se subía a helicópteros. Bueno, era realmente una persona muy activa porque entendía perfectamente que el problema de la delincuencia organizada en el municipio de Uruapan, habría que también poner en contexto, es el principal productor de aguacate del país. Entonces, para muchos carteles, además de toda esta zona ser importante por los narcolaboratorios, etcétera, etcétera, era importante porque era una mina de oro, estar extorsionando a los productores de aguacate, así como en otras partes de Michoacán lo es la extorsión a los productores de limón, que si no mal recuerdo es la zona de Apatzingán y esta es La Ruana, toda esta zona de limón particularmente, aquí era de aguacate. Entonces, para Carlos Manso era muy claro esto. Pero yo me iría mucho más atrás, porque en realidad, y creo que esta es una, dentro de la desgracia que significa este homicidio, además con todos los tintes, eh, ¿cómo decirlo?, de una planificación para causar terror, ¿no? No era solo, pudieron haberlo matado a lo mejor en una carretera o en un accidente automovilístico o tres balazos después de que salía de su casa, pudieron haberlo matado de diferentes formas, pero era evidente que era una situación, un poco, era un show, era un acto terrorista de causar miedo a su familia, de causar miedo a la sociedad de Uruapan, hacer gala de toda la impunidad, de miren dónde podemos hacerlo delante de cientos de personas que estaban ahí, ¿no? Pero yo me iría mucho más atrás, porque en realidad dentro de la tragedia, Carlos Manso sí fue dejando, dijéramos, las pistas, las migas de pan, para poder ir reconstruyendo, pues, ¿quién diría yo? Son sospechosos, al menos sospechosos de lo que pasó ese día. Y es que Carlos Manso, si es verdad, él fue diputado de Morena en la elección del 2021, fue electo diputado federal, siendo candidato de Morena, pero un candidato externo. Pero muy pronto él rompió con Morena. Aún siendo diputado federal, él rompe con Morena. Y comienza una confrontación directa con el gobernador que hoy se supone tiene que esclarecer el homicidio, lo cual me parece una totalmente aberración. Al gobernador no podría corresponderle resolver el homicidio. Al gobierno del estado no podría corresponderles esto. Simplemente se utilizó, de acuerdo a los datos que existen, una pistola de 9 milímetros, de calibre de 9 milímetros, que eso ya es una arma de uso exclusivo del ejército. El propio gobernador achaca el homicidio inmediatamente al cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, eso, pues si eso fuera verdad o si esa hipótesis tiene algo de sustento, tampoco tendría que ser un tema, un homicidio investigado por el gobierno estatal, y mucho menos porque el propio Carlos Manso, desde 2023, y está el video de él en el aula del Congreso de la Unión, afirmando cómo la Guardia Civil, durante el gobierno de este Ramírez Bedoya, había querido levantarlo, lo había golpeado, eran ciudadanos de Europa los que lo habían rescatado, y lo dijo textualmente. Las palabras, por fortuna, están ahí grabadas. Dijo: hago responsable a Ramírez Bedoya, lo dijo con todas sus letras, de cualquier cosa que me pueda pasar a mí y a mi familia. Después, él rompe con Morena, es candidato ciudadano, ahora sí totalmente ciudadano, por este movimiento del sombrero en 2024, y se convierte en el primer alcalde ciudadano sin partido en el municipio. Y ahí él
hoy ya es claro, esto que está comentando Maridalia de la candidatura, es una cosa que él ya había dejado clara, no era un secreto, era público y existen los videos donde él justamente pocas semanas, días antes de este homicidio, él ya había convocado una conferencia de prensa con medios y se había lanzado con todo contra Ramírez Bedoya, contra el diputado morenista Leonel Godoy y contra el senador Raúl Morón, a quienes acusó textualmente. Ahí está el video, repito, no son palabras mías, no es una hipótesis, está la acusación directa de la propia víctima, hoy víctima, que dijo que ellos son corruptos, pertenecen a una mafia y a la narcopolítica. Lo dijo así y dijo: van a perder en el 2027. Se los digo desde ahorita, van a perder. No va a quedar nada de Morena, dijo ahí, al menos de lo que se refería a lo que era en Michoacán y esta actual gubernatura que tiene Morena en sus manos. Él ya lo había advertido y lo dijo en un tono muy beligerante. Entonces, si uno sigue todos estos pasos, como todavía siendo diputado federal, después de esto que dijo de la amenaza y de que dijo que hacía responsable a Ramírez Bedoya, volvió a discutir con Ramírez Bedoya en público. Ahora sí, Carlos Manso, pues le dijo de todo y más, porque Ramírez Bedoya, mientras estaba en la Ciudad de México en la Fórmula 1, estaban allí masacrando personas, 18 muertos en aquel fin de semana en Michoacán, mientras el gobernador estaba de fiestas ahí en la Fórmula 1, y Carlos Manso fue muy crítico. Entonces estamos hablando de un político que es verdad que era muy frontal hacia los carteles de la droga, pero también es verdad que igual de frontal e incómodo, porque ya era una persona incómoda, contra la cúpula de Morena en el estado de Michoacán. Y por si esto fuera poco, y están los registros, cualquiera que quiera consultarlos, están los registros en estos millones de cables hackeados por Guacamaya Leaks. Los familiares, el tío de Ramírez Bedoya, hasta el 2021, cuando es la elección a la gubernatura, que Ramírez Bedoya gana, y gana con acusaciones muy serias de la oposición diciendo que hay crimen organizado, pero a favores de Ramírez Bedoya. Hay todo un documento que hizo la oposición diciendo caso por caso, todas las casillas, todos los municipios donde Michoacán llegaron enmascarados, apuntando pistolas, robándose urnas, cómo operó el crimen organizado. Bueno, en 2021, el tío de Ramírez Bedoya era nada más y nada menos el líder de Carteles Unidos. De eso estamos hablando. Y todavía siendo en 2022, gobernador ya, su tía, Anabel Bedoya, la esposa del Frutos, el líder de Carteles Unidos, que después fue detenido en Estados Unidos y está ahí detenido ya con condena en Florida, el tío de Ramírez Bedoya, del gobernador, que se supone hoy tiene que esclarecer si fue el crimen organizado o no, cómo, cuándo y dónde se cometió este homicidio contra Carlos Manso. Este gobernador, de eso estamos hablando. La tía, Anabel Bedoya, pues todavía se dio el lujo de reunirse con narcotraficantes, con el Coruco, con Nicolás Sierra Santana, alias el Coruco, allá en Michoacán, pues para gestionar algunas cosas de su marido, que en ese momento ya estaba en prisión. Esto en 2022. Entonces estamos hablando de un gobierno de Michoacán, de un gobernador, y ya lo había estado yo señalando 3 programas antes aquí en Aristegui Noticias, haciendo hincapié de que el gobernador Ramírez Bedoya tiene familiares en el crimen organizado y que esos familiares son parte de Carteles Unidos. La información que yo he recibido, que he podido ir verificando, es una hipótesis diversa, es una línea diversa a la que está manejando hasta ahorita públicamente el gobierno de Michoacán y medios de comunicación. Yo la información que tengo de personas que conocen toda esta zona, que han hecho trabajos de inteligencia en esta zona, que no solo es el gobierno de México, hablan de que realmente quien habría orquestado el asesinato, quien habría puesto a los sicarios, quien habría dado las armas, es decir, quien haya coordinado, dijéramos, la ejecución material,
es José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Fresa, líder de la nueva familia michoacana. La nueva familia michoacana parte de Carteles Unidos. La nueva familia michoacana y Carteles Unidos, operadores en la campaña para favorecer, el día de la elección a Ramírez Bedoya a que pudiera ganar la gobernatura de Michoacán. Estamos hablando realmente, Manuel, de una situación muy desaseada. Esto no se ve bien, los datos específicos no se ven bien. El background de Ramírez Bedoya le impide poder, tanto por la frustración directa de Carlos Manso, tanto por su relación directa familiar con Carteles Unidos, lo hace incapaz. Bueno, diría yo que lo hace incapaz de ser gobernador, pero eso lo vengo diciendo desde hace muchos meses, años. Pero lo hace mucho más incapaz de poder resolver este caso. Así que yo sí pienso que con todos estos ingredientes, aquí pensar que fue la venganza de un cártel o la narcopolítica, yo diría a lo mejor fueron los intereses de los dos que se conjuntaron para sacar del camino a un hombre que incluso no solo se le manejaba ya como favorito independiente para ganar en 2027, sino había voces que señalaban como posible candidato presidencial.